no solamente estamos hablando de un tema de nutrición, no es por ahí, sino lo que aporta a nivel simbólico, ¿sí? Por ejemplo, es muy fácil entender que la leche simplemente porque es blanca, da igual que sea de avena o de arroz, pues recuerda a mamá. O sea, esa es la función materna. Sobre todo esa ansiedad con la comida que es muy común, está relacionada con una costumbre que tenemos en sí. Las verduras simbolizan la amargura de la vida, amargura que tenemos que procesar los adultos. Cuando unos padres obligan a los niños a comer verdura, también les están obligando a comer sus amarguras. No solamente hay alimentos que nos gusten mucho, sino que además a veces comemos cosas que sabemos que no nos convienen comer, ¿sí? O incluso cosas que nos sientan mal. Yo creo que puse el ejemplo. Una persona necesitaba todas las tardes, a las 5 de la tarde, ir a una pastelería, comprarse unos pasteles y tomarse un café con leche. A ver, no se daba un súper atracón, pero era curioso, porque tienes un programa y es para sobrevivir. O sea, no es un problema. El peso es un programa metabólico para sobrevivir. La persona que vemos aquí tan feliz comiendo en esta fotografía. Bien, esta es la conferencia correspondiente al módulo número 10 de la formación Curso Circular Holográfico, que he diseñado para que las personas aprendan mucho mejor desprogramación biológica y además un truquito que puede ayudar a desprogramaros no solamente el tema del peso o de las conductas, sino cualquier cosa que esté por vuestra vida. Es un truco que llevo muchos años utilizándolo y que es bastante eficaz. Pues primero os voy a hacer una introducción de lo que es la desprogramación biológica y vamos a contemplar diferentes tipos de patologías o de dificultades alimentarias, conductas, problemas con los alimentos. Y para eso vamos a hacer una introducción general. La desprogramación biológica apareció hace muchos años a partir del Dr. Hammer, del Dr. Claude Sabat, que trabajaban con enfermedades. Y entonces ellos empiezan a investigar cómo llega una enfermedad a nosotros, sea un problema de peso en este caso o una conducta alimentaria, ¿eh? Y lo que explicaban es que había un shock inesperado muy estresante, vivido a solas y sin solución. Sin embargo, esto es realmente demasiado cortito, es muy corto, es muy limitado y solo un 10% de las ocasiones, y en algunas enfermedades, es así. En las enfermedades del peso, en las enfermedades de las conductas y las enfermedades mentales o psicológicas, no tiene nada que ver esto. Entonces, después de años de mucha investigación, a la conclusión que he llegado es que es una red de conflictos, sobre todo en el tema del peso y en el tema de las conductas. Y para poder investigar qué conflictos hay detrás, vamos a ver cómo podemos hacer esto. A lo largo de nuestra vida hay muchas situaciones que nos pueden poner en conflicto. Estas situaciones pueden ser, por ejemplo, situaciones que nos hacen enfadar, y puede haber conflictos permanentes que nos enfaden, nos irriten y causen este tipo de emociones. Otros son, como por ejemplo la vergüenza. Aquí, como en esta foto, conflictos permanentes que nos atemorizan. Entonces tenemos el enfado, el miedo. Ahí tenemos otro tipo de conflictos que son aquellos que nos aíslan, que nos hacen separarnos de los demás. Por ejemplo, en el tema del peso, muchas veces el conflicto de silueta o sentirse que uno engorda o que está demasiado delgado, te puede hacer sentirte separado de los demás. Y todos esos conflictos realimentan. ¿Qué ocurre con estas emociones que vivimos o estos conflictos permanentes que vivimos en el día a día? Nuestro cerebro va a hacer un análisis biológico de supervivencia, que es inconsciente, automatizado, y de acuerdo a las memorias preprogramadas que traemos, no solo de nuestra infancia, sino desde nuestros antepasados hasta nosotros y desde el origen de la humanidad y de otros mamíferos, es decir, son cosas muy arcaicas, algunas cosas más recientes de nuestros antepasados y otras más arcaicas. Gracias a este análisis inconsciente de supervivencia que hace, que es todo información, es información que computa nuestro cerebro de forma automática, nuestra biología va a disparar, va a poner en marcha el programa biológico preciso. Es un programa biológico exacto. Es decir, que si tú tienes
15 kilos en tal zona del cuerpo, no se equivoca. Es porque es ahí donde hay que proteger, es porque es ahí donde hay que acumular, es porque es ahí donde hay que poner un cojín. No es en otro sitio. No se equivoca nunca, de acuerdo a lo que tiene programado. Nosotros lo que hacemos es desprogramar, es decir, tenemos que hacer a la inversa, ver qué ha vivido esa persona y, de acuerdo a lo que ha vivido, qué tipo de memoria se ha activado en su inconsciente. Que son memorias biológicas, no son emocionales. Y las emociones no disparan las enfermedades. Las emociones son las que nos permiten, son detectores, pero no las disparan, son las memorias biológicas. Una vez ya empiezan los kilos, vamos a ver, o la conducta alimentaria, la instalación del programa de supervivencia se ha puesto en marcha, tú no ves ya de dónde viene, es invisible a tus ojos. O sea, creo que en esta imagen se ve muy claro, ¿eh? Estás ahí programado con esta tarjeta de memoria y tú quieres ver lo que ocurre. Lo que nos pasa muchas veces, bueno, yo estoy muy acostumbrado a verlo tanto en mis alumnos como en mis consultas, es que las personas ya vienen a la consulta sabiendo por qué están enfermos. Ya saben por qué tienen los kilos, ya saben por qué están enfermos, ya saben por qué esto y por qué lo otro. Hay mucha información hoy en día y saben por qué, pero no pueden mirar dentro de su cerebro. Entonces no saben por qué, porque si supieran por qué realmente podrían curarse. Y es que no lo saben. Porque el propio programa biológico de supervivencia tiene sus sistemas de anti-ciberataques. Es decir, va a tratar de protegerse. Va a tratar de, porque lo hace por supervivencia. Entonces, para poder entrar ahí, depende también la persona qué configuración tenga, qué infancia ha vivido, qué tipo de carácter tenga. Hay personas que es muy fácil entrar, personas que es muy difícil, donde la información está como muy bloqueada. Así que, ¿cómo encontrar estas memorias biológicas y desprogramar todo esto? Bien, para eso doy toda una formación, evidentemente, para aprender a hacer todo esto. Yo os voy a dar pequeñas pistas hoy. Y bienvenida, Sonia. Voy a daros pequeñas pistas hoy para hacer este trabajo. Para el tema del peso, como digo, es un trabajo que no es como una alergia, donde, por ejemplo, tenía alergia al gato y resulta que cuando era pequeñita me mataron un gato y con recordar esto ya se desprogramó, cosa que ha pasado, ¿sí? O una niña que tenía alergia al huevo y no lo podía comer porque se podía tener un shock anafiláctico y es porque la mamá había hecho un aborto anterior y esto quedó programado y era un secreto, quedó programado en el siguiente embarazo y el huevo recordaba ese aborto. Entonces fue explicarlo a la niña y se quedó desprogramada completamente. Es decir, esas son muy sencillas. Esas son muy sencillas y son, como digo, un 10-15% de las ocasiones. Normalmente hay como una especie de tela de araña, una red, que hace que tengamos que tener una paciencia, que podamos hacer una investigación de nuestra historia. En el curso del fin de semana os doy una guía completa de todo lo que hay que hacer para desprogramar el peso, pero realmente es un trabajo, no solamente es con un fin de semana, es todo un trabajo que una persona tiene que hacer. He encontrado personas que cuando por fin hacen el clic empiezan a bajar de peso rápidamente y las dietas también van a funcionar, porque muchas veces no funcionan. Hay personas que engordan comiendo lechuga porque retienen líquidos, simplemente. Entonces, como digo, el tema del peso es complejo, os voy a dar algunas pistas. Vamos a ver qué hacemos para encontrar estas memorias biológicas. Una de las primeras cosas que buscamos es todo el proceso que hay de la concepción, embarazo, nacimiento y primera infancia, cuando es un bebé. Incluso antes de la concepción, saber si fue un bebé deseado o no, cómo lo vivió el padre, si la madre quería o no quería tener ese bebé, si los padres del padre querían o no querían a esa mujer embarazada, es decir, los suegros. Todas las cosas, si la cuñada convivía con vosotros y os hacía la vida imposible, es decir, si el jefe era un abusador verbal, si tenías un compañero que te hacía la vida imposible, cuando estabas embarazada.
todo eso va a afectar a la madre, va a afectar en su sistema operativo y va a hacer despertar memorias en ella. Estas memorias, ya desde el momento de la concepción, van a empezar a afectar al bebé. Lo van a programar con un proyecto y un sentido. Así que investigamos la concepción y ese embarazo, donde el bebé se siente protegido. Tú dices, bueno, el bebé pues no, todo está muy bien para el bebé, pero el bebé, ese feto inútero, está viviendo todas las emociones de la madre. Cuando la madre está estresada, recibe menos caudal de riego sanguíneo, y eso está demostrado. Recibe también todas las hormonas del estrés. Esto ya está investigado y la gestación va a ser muy importante en este sentido. Lo curioso no es que solamente reciba el estrés y que eso va a dejar una huella neuronal en él sobre esas hormonas del estrés. Por ejemplo, una madre muy estresada durante el embarazo luego tiene un hijo o hija que está siempre muy estresado. Es decir, su cerebro funciona dentro del estrés, todo le va a producir mucho estrés. Va a percibir todo lo que es, su alrededor, el mundo, lo percibe como algo peligroso para siempre, hasta que empiezas a desprogramar, claro. Pero su cerebro se va a acostumbrar a esto y claro, depende, si una persona viene a tu consulta con 50 años de vivir estrés, pues ¿cómo cambias de un día para el otro? Tienes todo un cerebro programado desde la gestación. Es como sin estrés o sin conflictos, como si no supieras vivir. Algo pasa con esto. Así que miramos concepción, gestación, y en esa gestación, como digo, pasan cosas que activan una memoria biológica. Yo le llamo conflicto igual a X. Por ejemplo, la mamá está rechazando a su marido durante el embarazo. No quiere ni verlo porque no se siente apoyada por él, ya que ella quería tener un segundo hijo y ahora él decía que no, luego que sí, luego que no. Y se empieza a estar enfadada con él. Esto ya proviene de la infancia de esta madre, con el conflicto que tenía con su padre desaparecido, y va a transmitir una información a su segundo hijo. Y en ese momento el hijo se va a identificar con la persona rechazada. Es decir, es como yo soy mi padre y me están rechazando. Es decir, se va a identificar y luego le va a hacer la vida imposible a la madre. Entonces, aquí, por ejemplo, utilizamos lo que ha pasado en el embarazo para ayudar en una relación madre-hijo que es conflictiva y que hemos desprogramado. Es decir, se puede utilizar toda esta información para desprogramar relaciones, patologías y infinidad de cosas. Es una de las partes más importantes. Si vosotros no sabéis o si alguien no sabe qué pasó en vuestro embarazo y no se puede preguntar a nadie, pues entonces tenemos que trabajar con toda vuestra vida y a través de una investigación de las fechas, de los nombres y de lo poco que se sabe de tus padres y del árbol genealógico, un terapeuta experimentado puede reconstruir qué ha pasado en ese embarazo. Se puede reconstruir. Se pueden hacer diversas hipótesis y alguna de ellas va a ser la correcta, porque lo que expresamos en nuestra vida está determinado por lo que ocurre en esa gestación, que ya viene de una información atrás. Pongamos otro ejemplo. Durante el embarazo, la madre recibe una amenaza de ser echada del trabajo. Tiene entonces miedo a la ruina, a quedarse sin dinero. Sí, quedarse sin trabajo, ahora que va a tener otro bebé. Como la mamá cuando era niña recuerda que su papá se quedó sin trabajo y tuvo una depresión, ahora tiene miedo también, es decir, ese recuerdo de su papá no aflora conscientemente, pero se va a transmitir al hijo. Este hijo luego, cuando perdió el trabajo a los 25 años o a los 30, da igual, va a hacer una depresión, porque de esa forma tan curiosa le transmitió a la madre el mensaje. Entonces sí, este proyecto de sentido, nosotros somos hijos de nuestros padres, como podéis ver bien en la imagen. Entonces somos fieles a ellos, llevamos una parte de memoria de papá y otra de mamá y activamos o bloqueamos ciertas memorias luego a lo largo de nuestra vida. Tenemos memorias que recibimos de nuestros abuelos, los hayamos conocido o no, y
Tenemos memorias también de los bisabuelos, pues de una manera muy sencilla. Imaginar esta imagen, esta de aquí es vuestra madre. Está jugando con sus abuelos. Tienes 5 años, pero a los 6 los dos mueren en un accidente de tráfico. Una desgracia. Ella lo vive fatal. Con 6 años el niño todavía no entiende bien lo que es la muerte y le faltan los abuelos. Esta es vuestra madre. Cuando ella vaya a ser madre, a quien echa de menos es a sus abuelos. Y por algo se llama aparato reproductor, porque reproduce, es decir, copia y pega las cosas, va a reproducir a sus abuelos en sus 2 primeros hijos. Así que quizás vosotros sois alguno de vuestros bisabuelos. Es por eso que trabajamos hasta los bisabuelos. Es muy fácil transmitir la memoria de un bisabuelo, porque es el abuelo de tus padres, son los abuelos de tus padres, y si han hecho o no han hecho de abuelos, pueden estar influyendo en su vida y luego influir en su reproducción cuando te tienen a ti. Así que los abuelos de tus padres o tus abuelos son muy importantes en la investigación. Aquí tenéis un esquema con un genograma súper sencillo, pero atención, esto solamente es la primera base, porque un árbol genealógico no es solamente esto, son los hermanos de tus padres, los hermanos de la madre y también los jefes, si había sirvientes, los socios, cualquier tipo de persona que esté adherida al clan. Los padrinos son muy importantes y con quien te has criado. Puedes tener varias figuras de madre, de padre. Puede ser que la abuela haga en realidad de padre, porque se quedó viuda tu madre y entonces la abuela hacía de padre trabajando fuera de casa y tu madre hacía de madre, o al revés, la madre hacía de padre. Un lío para el cerebro. Eso es lo que hay que desliar, es lo que hay que poder recolocar en tu historia para averiguar por dónde vienen las memorias. He visto casos de todo tipo. Es decir, que esta sería la estructura más habitual, pero no siempre se da, porque cuando hay una muerte, siempre hay alguien que tiene que sustituir ese hueco. Si no, se cae. Es como una mesa con 3 patas, se cae. Necesitamos colocar siempre las patas. Si falta el padre o falta la madre, quizás uno de los hijos va a ocupar ese lugar, etcétera, etcétera. En sí, en estos cursos que yo doy se estudia psicogenealogía sistémica y desprogramación biológica. Todo eso es muy importante para poder averiguar lo que ocurre. Bien. Estas relaciones, como hemos dicho antes, van a estar influyendo en cada uno de los antepasados tuyos y va a llegar a ti. Puede ser el caso, veamos un caso de una persona con una obesidad. Ella tenía mucho miedo por sus hijos. La obesidad le empieza al ser madre. Tiene mucho miedo inconsciente a que sus hijos mueran. Cuando niña se le murieron varias mascotas y lo vivió como un trauma muy fuerte. Cuando va a ser mamá empieza a disparar una obesidad, pero no es suficiente con eso. Entonces, al investigar en la historia familiar encontró que la bisabuela había muerto dando de mamar, de hambre, porque tenía 14 hijos y no tenían para comer. Así que dio su cuerpo, se sacrificó, porque ella no comía para que comieran sus hijos, y dando de mamar, falleció. Así que imaginar qué historia y qué memoria se transmite a las siguientes generaciones sobre el tema de la grasa en sí, la grasa en la naturaleza. En los mamíferos, en una hembra, una de las funciones principales es llevar mucha grasa, como hace la ballena y otros animales, todos, las hembras humanas también. La grasa sirve para amamantar, para el periodo de lactancia, que es bastante largo en los humanos, por cierto, igual que en los elefantes, por ejemplo. Una ballena puede dar no sé cuántos cientos de kilos de leche, de litros de leche al día a su ballenato. Imaginar la cantidad de reservas que tiene que tener. Porque, claro, la ballena no tiene el Mercadona al lado. Bien. En el curso vamos a hablar de por qué nos gustan o rechazamos ciertos alimentos, ya que esto nos puede dar muchas pistas para encontrar los conflictos que están programando el peso o la conducta alimentaria. Entonces, los alimentos los vamos a dividir en varios grupos, grandes grupos, como son los cereales, por un lado, son los carbohidratos, y hay de diferentes tipos. Están los que tienen gluten, los que no tienen gluten, y nos basaremos en la historia de cómo se inventaron estos cereales. Luego tenemos, por otro lado, los que son dulces,
Tenemos por otro lado los salados, tenemos por otro lado las carnes, los vegetales, las frutas, las verduras, y cada una de estas cosas aporta. No solamente estamos hablando de un tema de nutrición, no es por ahí, sino lo que aporta a nivel simbólico, ¿sí? Por ejemplo, es muy fácil entender que la leche, simplemente porque es blanca, da igual que sea de avena o de arroz, simplemente, y se le llama leche cuando en realidad es bebida, es un extracto, la leche pues recuerda a mamá, o sea, esa es la función materna. Y atención, cuando yo digo mamá, no tiene por qué ser directamente, vuelvo a insistir, con tu madre biológica, quizás murió cuando tú naciste, es quien hace la función. Si fue un hermano mayor, que era el que te daba el biberón, esa es tu mamá. Entonces, lo importante es quién hace la función. Yo a partir de ahora diré mamá y papá, pero me refiero, o madre, padre, me refiero a quien hace la función. Entonces, tanto las memorias que tenemos de infancia, como lo que nos despierta en nosotros los alimentos, nos va a ayudar a entender tu comportamiento alimentario, sobre todo para personas que tienen, pues, sobre todo esa ansiedad con la comida, que es muy común, está muy desarrollada, está relacionada con una costumbre que tenemos en nuestra cultura, que es que cuando el niño llora se le da de comer. Evidentemente que el bebé muchas veces que llora es porque tiene hambre, pero a partir de 3 años ya no es que llore, es que simplemente si tiene una rabieta, si tiene cualquier problema, si tiene cualquier... le damos un trocito de pan, o le damos un dulce, o un caramelo, o una golosina, o el chupete mojado en leche condensada. Es decir, lo estamos convirtiendo en un adicto a la comida. Cállate, no me molestes, cómete esto. Si alguno de vosotros sois padres, madres y habéis hecho esto, pues lo habéis hecho porque culturalmente es lo que habéis aprendido a hacer. O sea, esto que yo estoy contando no es para que os sintáis culpables, en absoluto, es para que entendamos que hay problemas que son culturales, que la mayoría de población tiene. El síndrome del atracón, como decimos, o la ansiedad por comer cuando recibimos, por ejemplo, una mala noticia, está relacionado con esta conducta en la infancia de nuestros padres o cuidadores con nosotros, de calmarnos a través de la comida, ¿sí? Entonces, solamente con eso he desprogramado a mucha gente que tenía ansiedad con la comida, buscando cuál es su historia, ¿sí? En el taller podemos hacer algún ejercicio. Entonces, algunos alimentos nos gustan mucho porque nos permiten calmar cierto dolor o cierta ansiedad. No solamente hay alimentos que nos gusten mucho, sino que además a veces comemos cosas que sabemos que no nos convienen comer, ¿sí? O incluso cosas que nos sientan mal. Yo creo que puse la pizza porque, por ejemplo, la pizza me encanta, pero a mí me sentaba mal. Y siempre me gustaba comer pizza por la noche, aunque luego me repetía la pizza. Entonces, había algo asociado con la pizza, había algo. Es decir, por ejemplo, imagínate, tienes una persona que conoces, que siempre comes pizza y luego tienes una separación de esa persona. Pues tu sistema inmune graba un problema aquí y luego cuando comes pizza recuerda la separación. Es decir, que los alimentos tienen toda una serie de connotaciones emocionales de con quién se han comido, de qué manera se han comido. Por ejemplo, puede pasar con el vino. El vino era una cosa que a mí me sentaba muy mal y eso venía por mi historia familiar, evidentemente, hasta que un día me di cuenta y entonces pude empezar a tomar vino. El cava también. Así que yo os puedo decir, en el curso veremos también los alcoholes. Es decir, ¿por qué ciertos alimentos nos sientan mal? No sé si, creo que había alguien que me explicó, no sé si es alguien de los que está apuntados a la conferencia, que tenía intolerancias alimentarias. Si hay una intolerancia alimentaria hay que ver qué historia está asociada con el alimento. Entonces puede ser que sea a nivel simbólico, lo que simboliza ese alimento, o puede ser que sea simplemente una vivencia asociada con el alimento. Luego tenemos, pues, otro tipo de alimentos, ¿no? Aquellos que odiamos, detestamos o nos producen realmente asco y ganas de vomitar. Y son alimentos que no soportamos. Esto también funciona de la misma manera, está grabado en una serie de memorias de asociación a través del sentido del gusto y de nuestro estómago, de nuestro aparato digestivo, que genera una biblioteca.
Y entonces en esa biblioteca hay etiquetas. Esto sí, esto me gusta, me atrae. Esto no, esto lo rechazo. Así que, bien, eso es una cosa que estudiaremos en el curso. Y en el taller podemos hacer algún ejercicio. Ya he hablado del trastorno del atracón un poquito. Está muy relacionado con un sentimiento de abandono en la infancia, pero hay que ver, porque no todo el mundo que tiene eso lo tiene. Es una combinación, como digo. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona necesitaba todas las tardes, a las 5 de la tarde, ir a una pastelería, comprarse unos pasteles y tomarse un café con leche. A ver, no se daba un súper atracón, pero era curioso. Entonces esta persona no venía a consultarme por esto, evidentemente, venía por otra cosa, pero lo comentó, porque hay muchas personas que venían por patologías más fuertes, dolor articular o un problema respiratorio, y me hablaban de alguna cosa curiosa que les pasaba, como esta, y luego yo buscaba, y esto fue mi primera investigación con el tema de la comida. Esta mujer, cuando era niña, tenía 4 o 5 años, la mamá le quería hacer comer acelgas con garbanzos, y a esa niña no le gustaban, lo cual es bastante normal. Por eso os puse una niña en el anterior, aquí pues rechazando el brócoli. Mucho cuidado con las verduras y los niños, porque si a los niños les gusta bien, pero si no, no. Las verduras son amargas y generalmente el sentido del gusto amargo es algo que podemos soportar bien los adultos y los niños no. Los niños les gustan las frutas, les gusta la pasta, les gusta todo ese tipo de cosas que lo necesitan mucho, pero no necesitan verduras principalmente para su sistema digestivo. En sí, las verduras simbolizan la amargura de la vida, amargura que tenemos que procesar los adultos. Cuando unos padres obligan a los niños a comer verduras, les están obligando a comer sus amarguras. Entonces, a esta niña le querían obligar a comer esas acelgas, ella no quería, y la madre dijo, pues te las vas a comer por la noche. Llegó la noche, ella siguió rechazando ese plato, pues las vas a tener de desayuno por la mañana. Por la mañana tampoco las quiso, al mediodía tampoco, y a esa hora ya llevaba 24 horas sin ingerir ni bocado. Tenía bastante hambre, esa niña pequeña. A las 5 de la tarde llegó su tía de visita y, como suelen hacer las visitas, trajo una bandeja de pastelitos que había comprado en la pastelería del barrio para tomar allí, para tomar pues, el café por la tarde con su hermana. Y claro, cuando la niña vio la bandeja de pasteles, ¿qué hizo? Mientras las dos hermanas iban a la cocina a prepararse el café, se comió todos los pasteles. Y este era el origen de su gran necesidad de ir todas las tardes a las 5 a una pastelería a comer pastelitos con un café. Es una historia muy curiosa, pero gracias a esta historia mucha gente ha recordado cosas de su infancia. Hay síndromes del atracón que han sido más fuertes, es decir, a otra persona pues recibía golpes si no se comía la comida, etcétera, etcétera. Bien, otro de los conflictos que se trabajan en el curso es el tema de la anorexia, evidentemente, o el bajo peso. Anorexia quiere decir falta de apetito, es bastante complejo, aquí no me puedo extender sobre el tema, pero hay una combinación entre el glucagón y la insulina en el páncreas que programa esto, más un tema mental con un conflicto de silueta muy fuerte, es decir, la persona siempre se ve gorda, pero el programa que hay de fondo tiene que ver con la necesidad de no ser visto, es un gran programa de no ser visto. Entonces, también vamos a hablar del alcohol en el curso y del alcoholismo, con los diferentes alcoholes que hay, lo que son las cervezas y los vinos por un lado y por otro lado los alcoholes de gran graduación. Es uno de los conceptos que está también hablados en el curso. Otro es el conflicto de silueta, es decir, el propio conflicto que el peso da. Es decir, ¿qué es el conflicto de silueta? Es yo he empezado a engordar y ahora me tengo que cambiar de talla. Yo me miro en el espejo y no me veo bonita, no me veo guapa, no me veo bien, no me veo guapo. Me veo que entonces, al no verme guapo, voy a ser rechazado. Y claro, ser rechazado, desde el punto de vista biológico, es uno de los conflictos, es el conflicto más fuerte, uno de los más fuertes. Cuando te ataca un león, que eso es miedo a ser devorado, eso es un conflicto fuerte. Hoy en día no te ataca un león, pero te puede atropellar un coche. Así que cada vez que cruzas la calle estás con el peligro de ser devorado por un león y tenemos que estar vigilando.
Nuestro cerebro funciona igual que en la prehistoria. Igual que un oso te podía llevar por delante o un tropel de cebras y atropellarte, pues ahora te puede atropellar un coche. El cerebro sigue funcionando igual para tu supervivencia. Cuando nosotros tenemos un programa de sentirnos rechazados socialmente por el grupo, por lo que sea, por la familia, por la pareja, porque uno coge peso o no voy a ser elegido para tener pareja, el conflicto es gravísimo, porque esto no existe en una tribu. En una tribu no ocurre el sentimiento de rechazo. Las tribus, bueno, en sí no tienen este problema, pero nosotros sí. Entonces, el conflicto de silueta lo que va a hacer es encerrar el conflicto original que haya creado el peso. Si el conflicto del peso, por ejemplo, como he puesto el ejemplo de esa mujer que tenía miedo a que a los hijos les pasara algo, entonces lo que hacía era ser monumental como un hipopótamo, y si ella es como un hipopótamo, nadie va a venir a hacer daño a mis hijos, ¿vale? Es como un oso muy grande y nadie va a venir a dañar a mis hijos. Pero ese es el conflicto biológico. Yo no puedo acceder a ese conflicto porque hay un conflicto de silueta enorme. Es decir, yo tengo que utilizar unas tallas gigantes, no puedo comprarme ropa, no me veo guapa, y eso va a bloquear. Además, esta persona se dedicaba a maquillar a otras personas. O sea, estaba constantemente poniendo guapas a personas que salían en televisión. Era maquilladora. Ya no lo es, por cierto, claro, se desprogramó y también dejó de hacer eso. Pero lo que quiero decir es que todo nos puede dar pistas de dónde está tu conflicto de silueta. Y el conflicto de silueta es súper importante detectarlo y trabajar sobre él, que es esa desvalorización y miedo al rechazo que produce el tema de tener peso. Otro de los temas. ¿Por qué la dieta no me funciona? Si yo me esfuerzo y hago ayuno intermitente y como solamente proteínas y hago, ¿cómo se llama? La cetogénica, dieta de todo, cuerpos cetónicos con grasas y proteínas, y no tomo carbohidratos y cada vez estoy más fuerte. ¿Cómo puede ser esto? Y lo he conocido en gente, ocurre así. Porque tienes un programa y es para sobrevivir. O sea, no es un problema. El peso es un programa metabólico para sobrevivir. La persona que vemos aquí tan feliz comiendo en esta fotografía tiene obesidad, le vemos la cara redondita. Muy bien, esa cara redondita es amabilidad. La cara redonda está diciendo, no me ataques, soy un bebé con mi cara redondita. No te voy a agredir, no soy peligroso. Ese es el mensaje inconsciente que está mandando esa carita. Entonces, ¿por qué necesitamos tener una cara de bebé? ¿Por qué? Eso es lo que yo me tengo que preguntar. Una cara redondita sirve para ser agradable a los demás. Entonces, la dieta no funciona porque tienes un programa metabólico. ¿Vale? Hay personas que no tienen ese programa, simplemente han subido de peso, luego hacen la dieta, hacen ejercicio. Bien. Conozco otra persona, es que yo no puedo hacer ejercicio. Tiene una gran resistencia a hacer ejercicio. Bien, hay que ver por qué para esa persona hacer ejercicio es un peligro. Es decir, cada persona es un mundo. Desprogramar el peso, como he dicho, es todo un mundo. Por eso doy un curso de fin de semana para ver las técnicas principales. Si se coge, por ejemplo, solamente en el flotador, si el peso se coge solamente en los muslos, o se coge solamente en las espaldas o solamente en la barriga. Cada una de estos lugares están indicando también un conflicto muy concreto. ¿Sí? En el curso habrá un diccionario perfecto con todo esto, no puedo, ni las recuerdo, hay un diccionario con todas las cosas. Evidentemente hay una zona que tiene que ver con la maternidad en la mujer. Si la mujer engorda solo de la parte de arriba, eso se llama sobrepeso masculino, es decir, engorda de la parte donde yo necesito ser un hombre, es porque yo necesito dar la imagen de un hombre, que vean que soy como un hombre. Sí, hay mujeres que tienen esa estructura aquí arriba muy grandes y abajo muy estrechitas. Esto es ser un hombre. Y hay hombres que cogen peso en las caderas, pero son estrechitos de arriba. Eso es porque necesito ser una mujer. Quizás necesito ser una mujer porque mi madre quería una niña, quizás por la historia de mi familia, no sé por qué. Como digo, todo eso se ha de investigar, porque detrás de esto hay muchos conflictos escondidos. Puede haber abusos en la infancia, puede haber palizas, puede haber maltratos, sentimientos de abandono. Es decir, una vez se abre las puertas van a salir muchas cosas, que eso es lo que no quiero hacer precisamente en una conferencia.
¿vale? En sí, una mujer que ella venía para estudiar desprogramación hace muchos años, ahora me ha venido su historia a la cabeza, ella tenía todo el peso en el pompis. Todo el peso lo tenía ahí, concentrado, toda la grasa. Y evidentemente un día ya estaba estudiando para yoga, para hacer maestra de yoga, en una de las meditaciones que hacen se le abrió una memoria, porque claro, tú vas empezando a trabajar, son como capas de la alcachofa, que vas quitando las hojitas, las de la cebolla no, que esas hacen llorar, las de la alcachofa, que luego hay un buen corazón en el centro, entonces tú vas quitando las hojas de alcachofa y un día se acuerda que el abuelo había abusado de ella. ¡Pum! Primer recuerdo conflictivo. Pero luego, durante un curso, se acordó que el director del colegio la castigaba con solamente 3, 4, 5 años, bajándole las braguitas y dándole en el culo. O sea, era otro abuso. ¿Dónde hizo ella su sobrepeso? Ahí. Era como poner un cojín. ¿Sí? Esa grasa es un cojín, es poner distancia con el agresor. Entonces, grasa y agresión están bien conectados. Después de esto, empezó a mejorar muchísimo la sexualidad con el marido, tenía una hija, chica joven, 33, 35 años, y su vida sexual mejoró muchísimo después de esto, y además empezó a bajar de peso teniendo mucha energía, que es lo que se produce cuando empezamos a consumir las grasas. Es decir, empezamos a tener muchísima energía, cosa que le pasa, por ejemplo, a una persona con anorexia. Tú, al no comer, empiezas a consumirte por dentro, a consumir tus propios recursos, que es una forma de ser independiente. O sea, una persona con anorexia lo que quiere es ser independiente absolutamente. Y entonces consume sus propios recursos y te da una energía brutal, pero claro, también te puede girar la mente. Y sí, hay muchas personas que hacen ayunos en búsquedas espirituales, luego tienen visiones y grandes éxtasis después de esos ayunos, porque claro, el cerebro tiene que darte aquello que tú buscas, y si necesitas ver a Jesucristo o a Buda, te lo va a poner para que así dejes de ayunar, salgas de la cueva y te vayas a comer. Sí. Entonces, claro, ten en cuenta que lo hace por tu supervivencia. Te va a poner un holograma fantástico de Buda y ya está. Ya has hecho tu gran meditación de 4 días o 5 sin comer en la cueva. Bueno, pues esta ha sido la conferencia sobre el peso. Como veis, es muy complejo, puede venir de muchas raíces. He puesto algunos ejemplos. Ahora haremos el tallercito, pero realmente se trata de poder investigar las memorias que tenemos nosotros en nuestra vida, las que hemos recibido de nuestros antepasados, y cómo poder trabajar con ellas, porque es decir, a más peso, más fuerte es el miedo, más conflicto hay, más paciencia hay que tener con uno mismo, porque el programa metabólico sigue estando ahí para que tú sobrevivas. Y una vez te desprogramas, una vez entiendes de dónde viene todo, porque al desprogramarse hay un cambio que se produce en uno, las dietas, el ejercicio, las otras cosas funcionan muy rápido, y muchas veces la bajada de peso es continuada y tranquila, no de una forma agresiva. Bien, si no tenéis ninguna pregunta. ¿Por chat? Ah, vale, no estaba leyendo el chat. Ok. Sí. Si se puede tratar en terapia individual. Sí, se puede tratar en terapia individual, evidentemente. En el curso lo que hago es dar muchos ejercicios para cuando vamos a terapia individual ya saber por dónde hay que ir. Porque en el curso, por ejemplo, trabajaré con varias personas con el tema del peso, la obesidad, y entonces ya se ven ejemplos. Y ver ejemplos de otras personas nos ayuda mucho. Así que como hago ejercicios de prácticamente todas las situaciones, pues ya ayuda a ordenar por dónde viene lo tuyo, pero luego se puede trabajar en terapia individual, sí. No entiendo lo que escribes sobre muchos alimentos. Vale. Sí, los conflictos económicos que tenga la madre pueden afectar, por ejemplo, incluso hasta en las matemáticas. Es decir, tú luego vas a estudiar matemáticas
y nunca te salen las cuentas, porque tu madre siempre se estaba peleando con las cuentas con tu padre. Es decir, los conflictos económicos afectan en muchos niveles. La economía son los recursos, es como nosotros gestionamos los recursos. Entonces, sí, sí, si la madre embarazada está muy preocupada por los recursos, el dinero no existe a nivel biológico. El dinero es un invento humano. No existe el dinero. El dinero solamente es un símbolo. La biología entiende, entonces no puedo. O sea, si yo bajo de peso sería igual a perder recursos y por lo tanto la muerte. Sí, sí, es muy importante si la madre tiene preocupación económica durante el embarazo. ¿Alguna pregunta más? Bien, esta es la conferencia correspondiente al módulo número 10 de la formación Curso Circular Holográfico, que he diseñado para que las personas aprendan mucho mejor desprogramación biológica. Ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona la formación y además un truquito que puede ayudar a desprogramaros no solamente el tema del peso o de las conductas, sino cualquier cosa que esté por vuestra vida. Es un truco que llevo muchos años utilizándolo y que es bastante eficaz. Como os decía, corresponde a una nueva forma de enfocar el aprendizaje. Después de años y años dando cursos, consultas, y he tenido todo tipo de alumnos, terapeutas y personas que vienen por desarrollo personal o por tener un botiquín que les va a servir en su vida para cualquier enfermedad que tengan ellos o su familia. Después de toda esa experiencia he encontrado, yo creo, la mejor manera en la que aprende el cerebro y la mejor manera que las personas integren el aprendizaje. Y esta forma de integrar el aprendizaje pues corresponde a no a dividir como en bases o cursos avanzados, que es como un poco hacía yo antes y hacen relativamente todas las escuelas, sino en encontrar los temas que realmente nos interesan, lo que nos apasiona, que nos atrapa la atención, como el tema de pareja, el tema de la sexualidad, las dificultades de aprendizaje, la piel, las relaciones, el duelo, etcétera. Todos estos temas y montarlos en 16 módulos de forma intensiva y de esta forma, en base a trabajar sobre cada uno de los temas diferentes, la base se va incorporando en nosotros. Es decir, ahora por ejemplo estamos en el módulo 10, en diciembre haremos el módulo del digestivo y el endocrino, ahora en octubre hemos hecho el módulo del dinero y la profesión. Todos estos 3 módulos trabajan sobre un tema principal, que es la gestión de recursos. Precisamente estos 3 están unidos. Y el curso es circular, es decir, tú te puedes apuntar en cualquier momento, porque si te apuntas ahora y necesitas ver el módulo de la profesión y el dinero, puedes ver la grabación y luego ya asistirás de aquí a un tiempo cuando se vuelva a reproducir el módulo. Puedes apuntarte en cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque el sistema de aprendizaje es holográfico. ¿Qué quiere decir holográfico? Quiere decir que en la parte se contiene el todo. Quiere decir que en cada terapia práctica que hacemos durante el curso está toda la desprogramación, toda incluida. Y en base a ir haciendo eso desde esos 16 puntos de vista, al final lo vas a incorporar como algo natural, como el que incorpora un lenguaje. La única forma de aprender bien cualquier lengua, idioma, es ir al lugar donde se habla y estar allí 1 año, 2 años viviendo. Vas a aprenderlo, no te queda más remedio. Es así como aprendía nuestro cerebro cuando éramos niños. Pero niños, la primera infancia. A partir de los 8 años empezamos a cambiar, ¿sí? Entonces empezamos a aprender de otra manera, memorizando, etc. No es así como se aprende. Entonces, esto es lo que quiere decir holográfico, que en cada curso incluye todo lo que es la desprogramación, cómo se hace una consulta, cuáles son las bases, qué tipo de consultantes nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque cada consulta tenemos que tener en cuenta 3 niveles. 3 niveles. En las consultas habituales de cualquier terapia psicológica tenemos solamente 2 niveles.
lo que ha vivido la persona en su vida, la relación con su entorno. Y ya está. Es decir, las dinámicas relacionales y las memorias personales, su pasado. Y cómo vive el futuro, terapia cognitivo-conductual, terapia gestáltica, todas estas terapias hacen esto que estoy señalando aquí en el centro, los dos patitos, ¿vale? Pero en desprogramación hacemos más cosas, hacemos sistémica familiar, pero desde la psicogenealogía, es decir, lo hacemos desde aquí. Mejor lo señalo. Es decir, vamos a investigar tu árbol genealógico y las memorias familiares. Ahora os voy a poner un ejemplo, ¿sí? Y cómo esas memorias familiares afectan en tus dinámicas relacionales y eso dispara un programa biológico y ese programa biológico es la clave de tu enfermedad. Entonces, ¿cómo tiramos del hilo? Tienes una enfermedad y tiramos del hilo. ¿Qué está el programa biológico? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué relaciones has tenido? ¿Qué ha programado esto? Muy bien. ¿Y esto de qué memoria familiar viene? Esto es la base y ocurre en cada módulo. Por eso es holográfico y te puedes apuntar en cada uno. En cuanto te apuntes, yo te voy a pasar un libro con esas bases y luego tienes el libro con los ejercicios de cada módulo. Y ya está. Y vas estudiando en tu casa, a tu ritmo, tu rollo. Además, puedes hacer tutorías conmigo o consultas por si hay algo en el curso que no has podido profundizar o se te ha quedado atascado. Así hacen los alumnos y está genial. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo hay pues, alumnos que llevan un año, alumnos que llevan 6 meses, alumnos que han hecho solo 2 módulos y sin embargo todos se intercambian, se interrelacionan y es increíble cómo coinciden además las historias entre ellos del nuevo que se acaba de apuntar con el que ya lleva tiempo. Bien, os voy a poner un ejemplo. Y aquí viene el truco, ¿sí? Aquí viene el truco. Para desprogramar el peso, la conducta alimentaria o cualquier cosa y ver cómo funcionan estas 3 dinámicas. Por eso yo a esta terapia le llamo 3D, porque son 3 dinámicas, no 3 dimensiones, aunque sí son 3 dimensiones de alguna manera. La biológica, la personal y relacional de tu vida y la memoria familiar. 3D. La terapia normal es 2D, es tu vida y tus relaciones. Imagina que lo primero que tienes que hacer es decir, bien, yo me enfermé o empecé, vamos a ver el ejemplo del peso que ha sido la conferencia. Yo empecé a coger peso a partir de los 25 años. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar qué te pasó a los 25 años. Pero a lo mejor no te ocurrió nada, solamente hubo un cambio. Pues llevaba 4 años en una relación y cuando la íbamos a comprometernos, se rompió esa relación. Yo quise romper esa relación, dice ella. Ok. Y justo a partir de entonces, un poco después, es cuando empieza a coger peso. Atención, es importante saber cuándo empiezan las cosas. Así que ahí hay que hacer un esfuerzo, una línea de vida. Son cosas que puedes hacer fuera del módulo, es cosas que puedes hacer en tu casa. Bien, ¿cuál es el truco? Hay que coger e investigar en la memoria familiar, es decir, tu historia familiar, con quién estás identificada, con quién estás identificado, o sea, tu abuelo, tu abuela, tu madre, una amiga de tu madre, y por eso te pusieron el nombre. No importa. Hay personas que tienen una identificación muy clara y precisa con un miembro de la familia, porque cuando nació era un regalo para esa persona, para esa abuela, o porque a esa abuela se le murió una niña y tú eres la que sustituye a esa niña, o hay un collage, es decir, tenemos varias mezclas, desde 2 hasta 10 personajes del árbol genealógico. Cada uno tiene que hacer su proceso e ir investigando. Lo que está claro es que hay que ver con quién estás identificado. Puede ser que su historia de vida nos dé la clave. Os voy a poner el ejemplo. En este caso no hace falta ver la fecha ni el nombre. Hay una abuela que sí vivió algo a los 25, pero en la familia no está visto como traumático. Es la edad con la que se casó con el abuelo. Ella tenía 25, el abuelo tenía 37. Bien, ¿y qué vemos aquí ya de disfuncional? Ah, era muy normal. Bueno, hay 12 años de diferencia. Ella es mucho más niña. Él no tuvo ninguna novia antes, yo me preguntaría. ¿Y cómo era la relación de tus abuelos? Ah, era muy bien, muy buena, muy buena. ¿Y tu abuela? Ah, mi abuela falleció cuando yo tenía 12 y medio. Qué casualidad, 12 y medio es la mitad de 25, que es cuando empieza a engordar. Ya empezamos a encontrar las pistas. ¿Lo vais viendo? Entonces, ¿cuál es la historia verdadera? Es la siguiente.
Si tú empiezas a engordar a los 25 después de una separación y tu abuela se casó a los 25, quiere decir que tu abuela tuvo una relación fría, una relación donde hubo seguramente algún tipo de maltrato o algún tipo de abuso que en aquella época era bastante normal y las mujeres tenían que callar. Y ese tipo de abuso sucedió en la cama. Pero claro, eso no se lo va a contar tu abuela a tu madre, ni tu madre a ti, ni tu abuela materna te lo va a contar cuando tú tienes 6 años. ¿Comprendes? Falleció cuando tenías 12. Ah, mira, justo cuando te vino la regla. Qué casualidad. Toda la conexión femenina. La conexión con la abuela materna es brutal. ¿Qué quiere decir? Ah, yo tengo una memoria familiar que va a hacer que en mi dinámica relacional haya un conflicto con el compromiso con el hombre. Y cuando rompo el compromiso con el hombre voy a empezar a engordar. ¿Por qué? Porque yo tengo el programa de quedarme sola y activa el programa biológico del peso. Bingo. Así es como se desprograma. Evidentemente, para encontrar esto a veces hay mecanismos de defensa, resistencias, etcétera. Pero creo que con este ejemplo podéis ver bien lo holográfico de cualquier módulo. Y este truco os va a ir de maravilla para desprogramaros. Si os habéis desprogramado cualquier cosa gracias a esta conferencia o el truco, comentarlo. Nos ayuda muchísimo. Eso sirve entonces, desde este punto de vista, para todo lo que tú necesitas. Es circular, puedes empezar en un punto y vas a terminar en el otro extremo del círculo, pero es que todo el rato es lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista. Directamente ahora tenemos la suerte que el curso está grabado, puedes ver la grabación, es online, es mucho más cómodo, pero si quieres hacer un curso presencial o te gustaría montar un grupo presencial, coméntalo, escríbeme y lo hablamos. Por lo demás, no mucho más que añadir. Tienes a disposición la página web desprogramacionbiológica.es. Si tienes alguna pregunta personal que hacerme, tienes mi correo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Subiré un vídeo pequeñito, cortito, que voy a explicar cómo se desprograma la celiaquía. De aquí a unos días. Chao.